en una mansión donde el lujo reinaba y las emociones eran un lujo olvidado. Un simple baile entre una empleada invisible y un niño en silla de ruedas cambió todo. Pero ese momento no solo trajo alegría, también reveló algo más. ¿Por qué el niño tenía moretones en los brazos? ¿Y por qué nadie hablaba de lo que pasó aquella noche silenciosa, cuando el millonario descubrió a la empleada bailando con su hijo? No imaginó que esa escena sería la clave para destapar un secreto que su casa había ocultado durante años. Prepárate. Lo que ocurrió conmocionó a todos. Don Álvaro Valverde abrió la puerta de su casa como cada mañana, con la misma rutina marcada por la ausencia, con el mismo silencio que parecía haberse adherido a las paredes desde el día en que Clara ya no regresó. La primavera había llegado a Granada, y los cerezos del albayzín comenzaban a estallar en flores blancas, pero dentro de aquella casa, todo seguía quieto, como si el tiempo se hubiera detenido 2 años atrás. La nueva empleada llegó puntual, justo antes de las 8. Se llamaba Lucía Ortega. Tenía una sonrisa tranquila y una voz suave, como si supiera que aquel lugar no era uno cualquiera. Vestía sencillo, con un peinado recogido y una chaqueta color crema que parecía abrigar más esperanza que calor. Don Álvaro apenas la miró mientras le indicaba las zonas de la casa. «No moleste al niño», dijo seco. «Nicolás está en el salón. No le gusta el ruido». Lucía caminó con cuidado por el suelo de mármol, admirando sin decirlo los vitrales antiguos y las vigas de madera que crujían con el paso del tiempo. Al entrar al salón, vio al pequeño Nicolás sentado en su silla de ruedas, frente al ventanal. Tenía 8 años, delgado, con el cabello oscuro enmarañado y los ojos grandes, pero apagados. No reaccionó. Ni siquiera parpadeó al verla. Lucía se agachó, a unos pasos de distancia. No le habló con frases adultas ni con lástima. Le hizo una mueca divertida, como si compartieran un secreto. Veo que el príncipe del bosque ya despertó. ¿A dónde iremos hoy, Su Majestad? No esperaba respuesta. Solo movió las manos como si empujara un carro imaginario e hizo un sonido ronco. ¡Brum! Al principio, Nicolás no se movió. Pero entonces, como una chispa encendiendo una mecha muy vieja, se escuchó un sonido bajito. Era una risa. Un pequeño bufido que se convirtió en carcajada breve. Lucía, sin perder el ritmo, giró a su alrededor con los brazos extendidos imitando un avión. «Cuidado. Viene el león volador», gritó. Nicolás aplaudió, apenas con las yemas de los dedos. Pero fue suficiente. Sus ojos brillaban como no lo hacían desde hacía mucho. Desde la entrada, don Álvaro observaba. Paralizado, sintió algo arderle en el pecho. Una mezcla de incredulidad y emoción pura. Sin querer, sus dedos soltaron las llaves que llevaba en la mano. El sonido metálico al caer al suelo fue seco, fuerte, casi violento en medio de tanta magia. Nicolás se encogió de inmediato. Su risa se apagó. Su espalda se arqueó como un gato asustado. Volvió a mirar al suelo. Volvió a ser el niño callado de siempre. Lucía se incorporó de golpe, arreglándose el uniforme. «Buenos días, señor. Soy Lucía. Vine hoy de parte de la agencia. ¿No le avisaron?» Don Álvaro tardó en reaccionar. No me dijeron nada». Miró a su hijo, que ya no aplaudía ni sonreía. El cambio fue tan brutal como inesperado. «Si prefiere, puedo volver otro día», dijo ella con delicadeza, dando un paso atrás. Pero Álvaro negó con la cabeza. Había algo distinto en aquella joven. No era el uniforme ni su manera de hablar. Era que no miraba a Nicolás como si fuera frágil. Lo trataba como si todavía fuera un niño. No una estatua rota. «No. Puede quedarse», dijo finalmente. «Solo tenga cuidado. Mi hijo es delicado». Lucía bajó la mirada hacia Nicolás, luego lo miró a él. «Claro, tendré cuidado». Pero se calló antes de decir lo que pensaba.
que ese niño no era frágil. Solo estaba terriblemente solo. Esa tarde, don Álvaro volvió a pasar por el estudio. Desde la ventana, vio a Lucía en el jardín, regando unas plantas. Nicolás, en su silla, la observaba desde la terraza. Lucía no solo regaba, contaba historias. ¿Saben lo que me contaron las flores hoy?, decía en voz alta, con distintos tonos, como si hablara con marionetas invisibles. La margarita dice que el sol es demasiado fuerte, que quiere vacaciones en la nieve. Nicolás la miraba con ojos muy abiertos. Don Álvaro no pudo evitar sonreír, pero no entró. Se quedó ahí, en silencio, recordando algo que creía perdido. La última vez que Clara había empujado a Nicolás en un columpio. Era sábado por la mañana. Nicolás gritaba, «Más alto, mamá». Y Clara reía como una niña. Si no le hubiera pedido que lo acompañara al supermercado ese día. Si él hubiese manejado más lento. Sí. Un ruido lo sacó del recuerdo. Desde el ventanal, Nicolás volvía a aplaudir. Esta vez más fuerte. Don Álvaro sintió un nudo en la garganta. No era mucho, pero era un movimiento voluntario, algo que no había visto en meses. Estaba a punto de abrir la puerta cuando la voz suave de Lucía lo sobresaltó desde atrás. «Perdone que lo moleste. Solo quería saber si puedo prepararle algo de comer a Nicolás. Esta mañana apenas probó bocado». Él dudó un instante. «Puede intentar, pero no será fácil». Lucía regresó una hora más tarde con una bandeja, sándwiches en forma de mariposas, con antenitas de tomate cherry y alas de lechuga. «Mire, Nicolás, las maripositas vinieron a almorzar contigo. Dicen que se mueren de hambre». Nicolás parpadeó. Luego tomó uno. Le dio una mordida pequeña. Licor. Le dio una mordida pequeña. Álvaro, espiando desde la escalera, sintió que quería gritar de alegría. Nicolás había comido. Por voluntad propia. Cuando Lucía se despidió esa tarde, se inclinó hasta quedar a la altura de su cara. «Mañana jugamos más. ¿Vale? ¿Mi príncipe?» Nicolás asintió. Apenas. Pero fue un sí. Pero el sonido de las llaves cayendo al suelo interrumpe todo. Nicolás se encoge. La magia se rompe. Lucía llegó al segundo día con una bufanda color mostaza al cuello y un termo humeante en la mano. Saludó al portero con una sonrisa y entró con paso tranquilo. El ambiente dentro de la casa parecía menos frío que el día anterior, aunque nadie había encendido la calefacción. Al fondo, se oía un piano apagado. Una melodía entrecortada que no terminaba de nacer. Subió al piso de arriba, donde don Álvaro se encontraba frente a la ventana de su despacho, como una estatua que vigilaba las calles del Albaicín. «Buenos días», dijo ella con suavidad. Hoy el sol salió tímido. Pero salió. Él no respondió de inmediato. Se limitó a hacer un gesto con la cabeza y a mirar la taza de café en su escritorio, ya fría. Lucía fue al salón. Nicolás estaba despierto, sentado en su silla, con un libro cerrado en el regazo. No la miró, pero sus dedos jugueteaban con la esquina del libro. Lucía se sentó a su lado sin invadir su espacio. «¿Sabes? Hoy soñé que una tortuga gigante me llevaba por las calles de Granada como si fuera su princesa. Pero se perdía cada vez que olía churros». Nicolás giró lentamente la cabeza. No sonrió, pero la estaba escuchando. Durante la mañana, jugaron a las adivinanzas. Lucía tenía una bolsa de objetos, una pluma, una campanita, una llave antigua. Le describía sin mostrar, y Nicolás intentaba adivinar. Se equivocaba, pero eso no importaba. Cada intento era una victoria silenciosa. A mediodía, él volvió a comer un poco, esta vez sin adornos. Una crema suave y 2 rebanadas de pan con aceite de oliva. Don Álvaro, al pasar por el comedor, se detuvo en seco al ver a su hijo usar la cuchara por sí solo. No dijo nada, solo miró.
Después, en su despacho, observó una vieja foto enmarcada. Clara sonriendo con Nicolás en brazos, ambos cubiertos de espuma de mar, en la playa de Málaga. ¿Qué dirías tú ahora, Clara?, pensó. ¿Qué pensaría de todo esto? Esa tarde, al irse, Lucía encontró en la puerta un sobre blanco con su nombre. Dentro, un bono por el doble de lo acordado, pero no había nota, ni firma. Ella frunció el ceño. Subió de nuevo al salón. Tocó la puerta y dijo: «Señor Valverde, me encontré esto. ¿Estás seguro que es para mí?». Él, detrás del escritorio, respondió sin mirarla: «Sí». «Es justo». Lucía apretó el sobre y lo dejó sobre la mesa. «Yo no vine por el dinero. Vine porque ese niño necesita algo más que una cuidadora». Álvaro levantó la vista. «¿Y qué cree usted que necesita?». «Alguien que no se rinda. Que no lo mire como un caso perdido». Se hizo el silencio. Un silencio incómodo y denso. Él se pasó la mano por el rostro. «Mi hijo no ha hablado desde el accidente». Su voz tembló ligeramente. Lucía asintió con respeto. «Lo entiendo. Pero ayer se rió. Y hoy me escuchó. Algo en él quiere salir». Álvaro bajó la mirada. No respondió. Ella se despidió con suavidad, sabiendo que no todos los muros caen con golpes. Algunos solo ceden al calor. Esa noche, Lucía volvió a su piso pequeño en el barrio del Realejo. Mientras calentaba sopa, hojeó una vieja carpeta con papeles y fotos. En una de ellas, una mujer joven sostenía a un bebé envuelto en una manta azul. La mirada de Lucía se volvió húmeda. Guardó todo. Cerró los ojos. Y dijo en voz baja: «Un día más, mamá. Un día más cerca». Al otro lado de la ciudad, don Álvaro caminaba de un lado a otro en su salón. Se detuvo frente al mueble donde guardaba objetos personales de Clara. Dudó, pero finalmente abrió el cajón. Sacó una libreta, la misma que Clara usaba como diario. La abrió al azar. Hoy Nicolás caminó 2 pasos hacia mí. No importa cuánto tarde. Cada pasito suyo vale un mundo. Don Álvaro cerró los ojos. La voz de Clara parecía susurrar entre las páginas. De repente, bajó corriendo al salón. Nicolás dormía en su silla. Lucía se había ido hacía horas. Álvaro se arrodilló, tomó la mano de su hijo y la sostuvo entre las suyas. «Te prometo que voy a intentar. Lo que sea». Mientras tanto, en la habitación de Lucía, una lágrima cayó sobre la vieja foto que guardaba en la mesita, sin saber que, al día siguiente, el pasado regresaría de una forma inesperada. La mañana siguiente trajo consigo un aire distinto. El cielo de Granada amaneció despejado, y los primeros rayos iluminaban los balcones del Albaicín como si alguien hubiese abierto una ventana al pasado. Lucía llegó temprano, con una caja envuelta en papel marrón. Saludó como siempre al portero y subió directamente. En la casa, el silencio no era tan denso. Nicolás estaba despierto, mirando por la ventana. Lucía se acercó y le mostró la caja. «Hoy traigo algo especial. ¿Sabes qué es una máquina del tiempo?». El niño giró la cabeza. Curioso, dentro de la caja había un proyector antiguo y una colección de diapositivas. Esto era de mi madre. Me enseñó que a veces recordar también puede curar. Preparó todo con cuidado. Y pronto, imágenes comenzaron a iluminar la pared. Playas, navidades pasadas, una mujer con ojos claros y un bebé sonriendo en brazos. Nicolás se quedó inmóvil. De repente, una de las fotos lo mostró a él con Clara, en una fiesta con globos amarillos. Su mano tembló. Lucía apagó el proyector y se sentó a su lado. «¿La extrañas mucho?», preguntó en voz baja. El niño asintió. Una lágrima rodó por su mejilla, la primera en meses. Lucía no dijo nada más.
Le tendió la mano y la dejó ahí, sin presionar. A los pocos segundos, sintió los dedos pequeños cerrarse lentamente alrededor de los suyos. Don Álvaro observó todo desde la puerta entreabierta. En su rostro, una expresión que mezclaba asombro y dolor. Esa noche, en su despacho, volvió a revisar los documentos del caso. Entre ellos, una carta sin abrir. Era del hospital donde Clara falleció. La abrió por primera vez. En la hoja, una nota escrita a mano decía: «Le confié a la enfermera Lucía la tarea de cuidar a Nicolás si algo me pasara. Tiene un corazón valiente. Por favor, escúchala». Álvaro se quedó de piedra. Su respiración se cortó. ¿Lucía? ¿Aquella joven enfermera que apenas recordaba? Al día siguiente, la tensión flotaba en el ambiente. Álvaro bajó temprano, con paso firme. Encontró a Lucía en la cocina preparando infusión de manzanilla. «Necesito hablar contigo», dijo. Ella lo miró. Serena. «¿Sobre qué, señor Valverde?» Él se sentó frente a ella. «Ayer encontré una carta». «De Clara». Lucía bajó la mirada. Sabía que algún día la encontraría. «¿Por qué nunca me dijiste que eras tú?» «¿La enfermera del hospital?», preguntó él, confundido. «No creí que importara. Solo quería cumplir con lo que le prometí. Estar para Nicolás». Su voz era firme, pero cargada de emoción. Álvaro respiró hondo. «Ella confiaba en ti, más de lo que confió en mí». Al final, hubo una pausa larga. «¿Y tú? ¿Qué buscas aquí realmente?» Lucía sostuvo su mirada. «Que ese niño vuelva a reír. Y que usted lo vea». Su respuesta lo desarmó. Pasaron los días. Nicolás comenzó a reaccionar más. Aceptaba que le leyeran cuentos. Tocaba las teclas del piano. Incluso sonreía a veces. La casa empezaba a recuperar vida. Pero una tarde, al revisar unos papeles antiguos, Lucía encontró algo inesperado. Un documento de custodia parcial. Firmado por Clara, pero nunca registrado oficialmente. En él se reconocía que Nicolás tenía un hermano. Lucía sintió un vuelco en el estómago. No estaba en los registros médicos. No había ninguna mención en el diario de Clara. Solo ese papel olvidado en una carpeta. Guardó el documento en su bolso, confundida. ¿Podría ser una confusión? ¿Una adopción truncada? Esa noche, buscó entre sus recuerdos, entre las palabras de Clara en el hospital, y recordó una frase. «No todos los hijos se encuentran en el mismo camino». A la mañana siguiente, mientras acompañaba a Nicolás en su paseo por el jardín, Lucía se detuvo al ver a una niña de cabello rizado tras la verja. Estaba sola, con una mochila pequeña colgada al hombro y los zapatos sucios de polvo. Lucía se acercó con cautela. «¿Te perdiste, cielo?» La niña alzó la vista. Tenía los mismos ojos que Clara. «No, señora. Estoy buscando al señor Valverde. Mi madre me dijo que él podría ayudarme». Lucía no supo qué decir por un instante. La niña la observaba con una mezcla de timidez y determinación, como si hubiese ensayado aquella frase durante días. Nicolás, desde su silla junto al limonero, la miró curioso. Lucía se agachó para estar a la altura de la pequeña. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Me llamo Marta», respondió la niña. «Mi madre se llama Elena. Me dijo que el señor Valverde era importante para mí». Aquellas palabras resonaron como un eco lejano en la mente de Lucía. El nombre de Elena no le era desconocido. Lo había escuchado una vez en los pasillos del hospital, cuando Clara hablaba entre suspiros de una hermana a la que no veía desde hacía años. Lucía invitó a la niña a pasar. Nicolás, sorprendentemente, se acercó con naturalidad. «¿Quieres jugar?», le preguntó, señalando sus bloques de madera. Marta sonrió, como si el hielo se rompiera con una sola palabra. Mientras los niños jugaban, Lucía subió discretamente al despacho
y buscó entre los papeles. Entre viejas cartas familiares, encontró una fotografía. 2 jóvenes idénticas, tomadas del brazo, Clara y Elena. Detrás, escrito a mano. Granada, 1998. El corazón de Lucía latía con fuerza. Al poco rato, don Álvaro llegó. Se sorprendió al ver a otra niña en la sala. ¿Y tú quién eres?, preguntó. Con voz firme, Marta se irguió. Mi mamá me dijo que usted era mi abuelo. El silencio se hizo absoluto. Nicolás se quedó quieto. Lucía, desde la puerta, observaba cada gesto. Don Álvaro palideció. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó. Apenas con voz. Elena Valverde. Dijo Marta con seguridad. Mi mamá está enferma. Me dijo que viniera a buscarlo. Don Álvaro se dejó caer en el sillón, como si el peso del pasado se le hubiese caído encima de golpe. Miró a Marta durante largos segundos, sin decir palabra. Después, se levantó y salió al jardín, sin mirar a nadie. Lucía lo siguió. Señor Valverde, ¿está bien? Él negó con la cabeza. Clara, nunca me dijo que seguía en contacto con su hermana. Yo pensé que Elena se había marchado para siempre. Clara lo sabía, y eligió no contárselo. Dijo Lucía con suavidad. Y ahora resulta que tengo una nieta de la que no sabía nada, murmuró él. ¿Y qué hago con esto? Escúchese, Álvaro. No es esto. Es una niña. Como Nicolás. Sangre suya. No puede simplemente mirar hacia otro lado. Don Álvaro hundió las manos en los bolsillos. Estoy viejo, Lucía. Cometí demasiados errores. Con mis hijas. Con mi esposa. Con Nicolás. ¿Y ahora con esta niña también? Lucía le puso una mano en el hombro. No se trata de borrar el pasado. Se trata de hacer algo con lo que le queda del presente. No se trata de borrar el pasado. Al caer la tarde, Marta dormía en el sofá con una manta encima. Nicolás la miraba con ternura. ¿Va a quedarse?, preguntó. No lo sé, respondió Lucía. Pero creo que lo necesita. En la noche, Lucía llamó al hospital de Córdoba y logró hablar con Elena. La voz al otro lado era débil, quebrada. ¿Marta llegó bien?, preguntó, casi sin fuerza. Sí. Está a salvo. Está con su abuelo. Hubo un silencio. Después, la mujer sollozó. Dígale que lo siento, que nunca fue odio. Fue miedo. Lucía prometió transmitírselo. A la mañana siguiente, Álvaro bajó al comedor. Marta ya estaba despierta. Él se sentó frente a ella. ¿Sabes jugar al ajedrez?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Entonces te voy a enseñar. Pero tendrás que prometerme que me ganarás antes de Navidad. La niña rió tímidamente. Desde el umbral, Lucía observaba la escena con el corazón lleno. Y en ese momento, comprendió que la vida, a veces, se reconstruye no con grandes gestos, sino con pequeños movimientos, como las piezas de ajedrez, pero justo cuando la calma parecía llegar, una carta sin remitente apareció esa tarde en el buzón. Estaba dirigida a Clara Valverde, con fecha de envío actual. Don Álvaro sostuvo la carta entre las manos como si ardiera. El sobre era de papel antiguo, la tinta azul algo corrida, pero el nombre escrito con letra firme. Clara Valverde. Nadie había llamado así a su hija desde hacía años. Lucía, al ver su expresión, preguntó con cautela. ¿Todo bien? Él asintió, pero sin abrir la carta. Es para Clara. Y está fechada hace una semana. ¿Cómo es posible? Durante el desayuno, Álvaro no tocó su café. Observaba a Marta y Nicolás compartir el pan tostado como si llevaran toda la vida siendo hermanos. Aquella naturalidad le conmovía y le asustaba al mismo tiempo. Cuando finalmente se decidió a abrir la carta, lo hizo solo, en su despacho,
Reconoció la letra al instante. Era de Elena. El corazón le dio un vuelco. Clara, si estás leyendo esto, es porque Marta ha llegado. No tenía otro modo de asegurarme. Perdóname por no haber tenido el valor de decirte antes. No supe cómo enfrentar todo. Sé que papá nunca perdonó mis decisiones, pero quiero creer que aún queda algo de él que pueda acoger a mi hija. Estoy enferma, y no sé cuánto tiempo me queda. Solo deseo que Marta tenga una oportunidad, no una herencia. No un apellido, sino una familia. Don Álvaro apoyó la carta en el escritorio. El aire se le hacía pesado. Se sentía dividido entre la culpa de antaño y la ternura naciente que sentía al ver a Marta jugar con Nicolás. Aquella tarde tomó una decisión. Condujo hasta Córdoba sin decir palabra. Lucía, al verlo salir con las llaves en la mano, solo le preguntó, ¿va a verla? Él asintió. Debo hacerlo. No por mí, por Clara, por Marta. Llegó al hospital al atardecer. Las paredes blancas, el olor a desinfectante, los suspiros entrecortados de los pasillos. En la habitación 212, encontró a una mujer delgada, pálida, con ojos que hablaban más que su cuerpo. Elena. Cuando él apareció en el marco de la puerta, ella lo miró sin sobresalto, como si hubiera esperado aquel momento desde siempre. No pensé que vendrías, susurró. No pensé que tenía una nieta, respondió él. El silencio fue largo, pero no incómodo. Él se sentó junto a la cama. Te juzgué, te rechacé. A ti, a tu hermana, a todo lo que no entendía. Creí que mantener la imagen lo era todo. Ella sonrió con tristeza. Y ahora sabes que no. Ahora sé que fallé como padre. Pero no quiero fallar como abuelo. La visita duró horas. Hablaron de Clara, de Marta, de los años perdidos. Elena le pidió una sola cosa: que cuidara a su hija, sin condiciones. Dale lo que yo no pude, dijo, con lágrimas en los ojos. De regreso en el coche, Álvaro no puso la radio. Solo conducía, con las palabras de Elena latiendo en su pecho. A su llegada, Marta corrió a abrazarlo. Él la alzó con esfuerzo, como si aquel gesto borrara parte del tiempo perdido. En los días siguientes, comenzó el proceso legal para obtener la custodia temporal. Lucía, como testigo, firmó los documentos. La jueza, al ver la conexión entre Álvaro y la niña, no tardó en dar luz verde, pero justo cuando parecía que todo avanzaba, una llamada lo sorprendió una noche. Elena había empeorado. Estaba en coma. Álvaro colgó el teléfono con los ojos húmedos. Bajó las escaleras y encontró a Marta dormida en el sofá, abrazada a un osito que había sido de Nicolás. Se sentó a su lado, acariciándole el cabello. Te prometo que no estarás sola. Pase lo que pase. La mañana siguiente Marta preguntó sin rodeos. ¿Mi mamá va a morir? Álvaro no supo mentir. No lo sé, hija. Pero mientras estés conmigo, no te faltará amor. Afuera, las nubes comenzaban a cubrir el cielo de Toledo. Y aunque el frío se avecinaba, dentro de aquella casa, comenzaba a nacer una nueva primavera. Pero cuando menos lo esperaban, Nicolás se acercó a Lucía en secreto y le mostró algo, una antigua pulsera dorada que había encontrado debajo de una maceta del jardín. ¿Esto no era de Clara? Don Álvaro giró la pulsera entre los dedos. Era pequeña, dorada, con una inscripción apenas legible. Mi sol. Mamá. Su rostro se endureció. Aquella joya pertenecía a Clara. Lo recordaba con claridad. Fue un regalo que él mismo le compró en una feria artesanal en Ávila cuando cumplió 10 años. ¿Cómo había acabado enterrada en su propio jardín? Lucía, al verlo tan absorto, se acercó en silencio. Nicolás, curioso,
Miraba de reojo desde la escalera. ¿Qué significa eso?, preguntó ella en voz baja. Significa que Clara estuvo aquí. O al menos, muy cerca. Su voz temblaba. El hallazgo trajo consigo una oleada de preguntas, pero también una certeza. Si Clara había estado allí, y Marta ahora era parte de esa casa, el pasado no podía seguir negándose. Esa misma semana, la jueza les convocó para la audiencia final de custodia. Marta, con su vestido azul y trenzas desordenadas, sostenía la mano de Lucía con fuerza. Don Álvaro, por primera vez, vestía sin corbata. Su mirada ya no era fría ni distante. La jueza revisó los informes. Escuchó a la niña, que habló con una mezcla de timidez y esperanza, y luego alzó la vista hacia el hombre que, hasta poco antes, no sabía que era abuelo. ¿Está dispuesto a asumir la custodia permanente de la menor, señor Herrera? Él no dudó. No solo dispuesto. Estoy agradecido por tener la oportunidad. La sala se quedó en silencio. Marta giró hacia él, sus ojos grandes llenos de agua. ¿Entonces ya no me voy? ¡Marta! Él se agachó, tomándola de los hombros. No, mi niña. Te quedas. Esta es tu casa. Días después, los tres, don Álvaro, Marta y Nicolás, compartían una comida al aire libre en el patio trasero. Bajo los primeros rayos tibios de la primavera, Marta contaba historias inventadas, Nicolás se reía a carcajadas, y Álvaro solo escuchaba, sonriendo de manera serena. Lucía los observaba desde la cocina, una taza de café en la mano, y el corazón más ligero que nunca. Pensó en Clara, en Elena, en cómo el dolor del pasado se había convertido en semilla para una nueva historia. Una semana después, don Álvaro visitó el hospital. Elena seguía inconsciente, pero él se sentó junto a su cama y le habló, como si pudiera oírlo. Tu hija está bien. Tiene amigos, juegos, risas, y un abuelo que ya no teme amar. No. Pasaron los días. Las flores llenaron los balcones de Toledo. Y aunque la vida seguía su curso con sus penas y alegrías, algo había cambiado para siempre en esa casa. Una noche, mientras Marta dormía, don Álvaro miró la vieja foto de Clara en su escritorio. Le susurró: «Te prometo que lo haré bien esta vez». Y aunque Clara no respondió, el silencio ya no le pesaba. A veces, la vida da un giro inesperado justo cuando creemos que ya todo está dicho. La mirada de una niña, una pulsera olvidada, o un simple «te quedas», pueden abrir puertas que creíamos cerradas para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, comenta con un 1. Si crees que podríamos mejorar, no dudes en dejar un 0 y contarnos por qué. Este relato nos recuerda que nunca es tarde para pedir perdón, para abrir los brazos y para convertirse en la familia que uno no supo ser antes. A través de Marta, don Álvaro no solo redescubrió a su hija, sino también al hombre que había dejado de ser. Porque el amor verdadero no se mide en palabras bonitas, sino en la decisión diaria de cuidar, proteger y acompañar. Y es que, como una lámpara encendida en la ventana durante la noche, una sola muestra de ternura puede guiarnos cuando el camino parece oscuro. A veces no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a escuchar con el corazón. Te invito a detenerte un momento y pensar: ¿cuántas veces dejamos pasar la oportunidad de reparar algo que nos dolió? ¿A quién podríamos tender la mano hoy, antes de que sea demasiado tarde? Si esta historia te hizo recordar, soñar o sentir, no estás solo. Hay miles de personas como tú, que creen en las segundas oportunidades. Y si quieres seguir escuchando historias que sanan, emocionan y conectan, puedes seguirnos y ser parte de esta comunidad. Porque, al final del día, todos necesitamos un hogar, aunque sea en forma de cuento.